Gracia y paz, amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy es día sábado, hace un frío atroz, llueve en nuestra capital de Santiago y quise detenerme a esta hora ya de mediodía para compartir con ustedes una reflexión que nos permita hoy día sábado poder atender también nuestras necesidades espirituales. En esta oportunidad quiero hablarles del arrepentimiento. Qué interesante tema, ¿cierto? Saber qué es lo que es el arrepentimiento. Hay una porción de las escrituras que nos pueden dar más luz a lo que es el arrepentimiento y se encuentra en Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Fíjense que el diccionario de la Real Academia Española define el arrepentimiento como un pesar por haber hecho algo. Sin embargo, si vemos esta definición a la luz de la palabra de Dios, el arrepentimiento lleva consigo no solamente un pesar o dolor, sino más allá de dicha definición. El arrepentimiento se refiere a reconocer la propia inmadurez y la incapacidad de vivir alejados de Dios, así como lleva implícito el aceptar una dependencia total de Él. El reconocimiento del pecado es producido por la voluntad humana que, al verse confrontado por el Espíritu Santo, al señalar el pecado por medio de la ley, se forma en una contrición que conlleva un cambio de actitud. Sin embargo, este señalamiento del Espíritu a través de la ley no queda ahí, ya que de la misma manera muestra la gracia de Dios para justificación y perdón de pecado. El arrepentimiento es una actitud que, como veremos más adelante, no se limita a manifestarse en pecadores que necesitan ser salvos, sino más bien es una característica que debe estar constantemente manifestándose en todo aquel que ha nacido de nuevo. Por esto mismo es que Dios nos insta a estar constantemente en una actitud de arrepentimiento y renovación de nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12. Fíjese que el arrepentimiento es un ejercicio constante en todo cristiano, el cual le servirá, sin lugar a duda, para reestrenar los miembros y acostumbrarlos al bien, ya que Dios es el que produce también en nosotros. Y dichos miembros han sido previamente programados para el mal, por causa de algunas leyes, tales como la ley del pecado y la ley de los miembros, como dice Romanos capítulo 7, verso 23. Y por supuesto que el pecado que mora en ellos. A eso se refiere el contexto. Fíjese que la traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, es lamentar, cambiar de idea, volverse, retornar, cambiar de pensamiento, pensar que viene del corazón, rechazo de un proceder indeseable. Interesante, ¿cierto? Veamos algunos puntos que quiero compartir con ustedes en esta tarde. ¿Cuál es la importancia entonces del arrepentimiento? ¿Qué importancia tiene para el creyente? Fíjese que la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento inicia con un hombre llamado Juan el Bautista. Todos lo conocemos, ¿cierto? Hijo de Zacarías y Elizabeth, quien proclamaba diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, nos dice Mateo. De la misma manera, cuando Cristo asciende al cielo, deja la orden, que luego sería conocida como la Gran Comisión, que en su nombre se predicará el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, empezando allá en Jerusalén, nos dice Lucas ahí, capítulo 24. Y allí la importancia que tiene el arrepentirse, ya que es a través de esta actitud que nosotros damos el primer paso para poder acceder, gratuitamente a la gracia y al trono mismo de Dios, nos dice Hebreos capítulo 4. Aunque sabemos que el arrepentimiento no es lo que produce la salvación, este es un paso previo a ella y sin arrepentimiento, por supuesto que no hay conversión. Y esto nos lleva al segundo punto de esta reflexión, los beneficios del arrepentimiento. Como primera cosa, Hechos 3:19 dice que nos trae un refrigerio espiritual a nuestro ser integral. También, otro punto, que podemos disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendiciones abundantes. Nos genera vida, perdón de pecados,
provoca gozo en el cielo, por supuesto, nos dice Lucas. A través del arrepentimiento recibimos el don del Espíritu Santo para aquellos que se han convertido. Un conocimiento pleno de la verdad, con lo que podríamos decir que para un corazón arrepentido es más fácil comprender lo que Dios dice en su palabra. Existen muchos beneficios adicionales que trae consigo el arrepentimiento. Sin embargo, damos lugar a la iniciativa del discípulo para que los busque en la palabra de Dios y los aplique en su vida. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestra reflexión. El arrepentimiento es un arma poderosa. Existe, por supuesto, en la actualidad, una enorme cantidad de cristianos que han caído en pecado, ¿cierto? Que a su vez los han alejado de la comunión con Dios. Cristianos que piensan que Dios no los va a perdonar. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que una de las armas más temidas por el enemigo de nuestras almas es precisamente el arrepentimiento de corazón. Dios rechaza a aquel que se acerca con su espíritu humillado y corazón arrepentido, dice el Salmo 51:17. El arrepentimiento es el arma que Dios ha dispuesto para que todo aquel que ha pecado se acerque de nuevo a su comunión, nos dice 1 Juan. Y esto nos lleva ya a nuestro cuarto y último enunciado de esta reflexión. Diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento es una palabra que podría confundirse con arrepentimiento, sin lugar a dudas. Sin embargo, aunque parecieran tener las mismas manifestaciones, los frutos que cada una de estas actitudes van a producir serán muy diferentes. Para clarificar el concepto, veamos algunos ejemplos. Judas, dice la Biblia que Judas, luego de entregar al Señor, fue y se ahorcó, nos dice Mateo 27. Sin embargo, nunca mostró un corazón arrepentido, a diferencia de Pedro el apóstol, quien luego de negar al Señor fue y lloró amargamente. Este último fue justificado, pues escogió el camino correcto, la senda del arrepentimiento. Esaú también, por ejemplo, menciona a la Biblia ahí en Hebreos capítulo 12, verso 16, que Saúl lo que deseaba obtener con lágrimas era que su padre se arrepintiera de haberle dado la bendición a Jacob y no precisamente el suyo. Por lo tanto fue, acuérdense, desechado y su primogenitura dada a su hermano menor. El faraón de Egipto, ¿se acuerdan ahí en Éxodo capítulo 8? Las escrituras nos muestran al faraón exponiendo un aparente arrepentimiento con el propósito de que Dios quitara las plagas en Egipto. Pero luego, cuando éstas se retiraban, él se retraía de todo esto. Y esto nos lleva ya a nuestro último encabezado de esta tarde. Consecuencias de no arrepentirse. De la misma manera como existen beneficios y existen beneficios y bendiciones de optar por una actitud de arrepentimiento, así también Dios nos muestra en su palabra claramente algunas consecuencias que trae la falta de arrepentirse. Veamos algunos ejemplos. El castigo vino sobre Tiro y Sidón por no arrepentirse, nos dice Lucas 10:13. También la falta de arrepentimiento nos trae condenación. Y veamos algunos ejemplos bíblicos de arrepentimiento y sus consecuencias. David, por ejemplo, siendo rey de Israel, teniendo a su disposición cualquier doncella que él quisiera tomar para sí, acordémonos de este episodio, escogió a Betsabé y cometió adulterio con ella. Dios viene y le reprende por medio del profeta Natán y David se arrepiente. Sin embargo, aunque su pecado fue perdonado, no queda sin consecuencia, nos dice 2 Samuel 12:10. Y el verdadero arrepentimiento de David logró conmover el corazón de Dios. El hijo pródigo, acordémonos ahí, Lucas capítulo 15, luego de haber malgastado la herencia de su padre, volvió en sí y se dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo volvió arrepentido y Dios lo restituyó lo que había perdido. Acordémonos también del publicano, en el pasaje de ahí en Lucas capítulo 18. Se describe la actitud de una persona arrepentida. Se siente deudor delante de Dios y solo alcanzar a clamar por misericordia delante de Dios. Este logró ser justificado delante del Señor. Zaqueo, capítulo 19 de Lucas. Al tener la presencia de Dios en su casa, esto provoca que él, como recaudador de impuestos, considere su proceder y cambie inmediatamente su actitud. Esto último es consecuencia de un corazón arrepentido.
el malhechor que estaba al lado de Jesús en la cruz. El pasaje de aquel hombre que, estando en agonía, se arrepiente de su vida pasada y reconoce en Jesús la salvación de su alma, recibe instantáneamente la promesa de vida eterna al escuchar las palabras. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos dice Lucas 23. Al apóstol San Pedro, ahí en Mateo 26, este apóstol nos enseña con su actitud que hay ocasiones en las que no es necesario pronunciar palabras para demostrar su arrepentimiento. Asimismo, en este mismo pasaje, vemos que el genuino arrepentimiento generalmente va acompañado de un llanto amargo. Amados amigos y amigas de Reflexiones Bíblicas, el arrepentimiento es una actitud que nos conduce a una nueva y mejor comunión con Dios. Pero no existirá un genuino arrepentimiento si éste no es provocado por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí la importancia de ser sensibles a la voz del Espíritu, la cual generalmente viene como un susurro a nuestro corazón y que debemos aprender a discernir, ¿cierto?, sobre esta materia. Recordemos entonces que la buena obra que Él empezó en nosotros, la terminará. Y para que el Señor pueda continuar trabajando en nuestras vidas, necesitamos tener un corazón dispuesto a arrepentirse en cualquier momento. Es la idea que Pablo señala ahí en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues bien, espero haber aportado, ¿cierto?, con un granito más de arena para que usted pueda entender, ¿cierto?, a través de Reflexiones Bíblicas, un espacio que tenemos en nuestras redes sociales sobre el arrepentimiento. Si tiene alguna duda, déjela más abajo. Si le gustó este video, denos un like, ¿cierto?, para que muchos más puedan ser bendecidos y para que muchos más puedan conocer estas ideas, estas doctrinas, ¿cierto?, que están en las Escrituras. Y si le agradó y fue bendecido, compártalo con otros, ¿cierto? Estos videos para que muchos más puedan conocer estas verdades que nos llevan, ¿cierto?, al arrepentimiento. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en otro momento, en otra reflexión bíblica. Chao, chao.